Casanare, saberes ancestrales y agroindustria. Un viaje sonoro por la tradición y la transformación del llano. Los mitos y leyendas forman parte esencial de la cultura de Casanare, transmitiendo valores, miedos y sueños de generación en generación. Estas narrativas no solo entretienen, sino que también refuerzan la identidad y la conexión con el entorno natural de la región. En este episodio hablamos con Armando Benavides, experto en mitos y leyendas del llano. Bienvenido, Armando. Gracias, un saludo para usted y vuelvo a repetir, bienvenida a Casanare. Muchísimas gracias. Es la tierra de todo mundo. Muchísimas gracias. Y antes de continuar, yo soy Luisa Franco y los acompañaré en Casanare, Saberes Ancestrales y Agroindustria, una serie podcast que busca resaltar las riquezas del departamento. Nuestro episodio de hoy, mitos y leyendas llaneras, el otro rostro de Casanare. Empezamos. La miro como una reina. Bueno, don Armando, ¿por qué los mitos y las leyendas son tan importantes en la cultura llanera? Es una alma gemela de los pueblos ancestrales que llegaron de España, pero también tienen un tinte occidental y que quedaron en nuestros medios desde hace 500 años. De ahí para acá, pues hemos seguido esa tradición de un idioma antiguo español que quedó enquistado en los llanos orientales y es lo que conocemos ahorita como tradición, mitos y leyendas. En eso se mezcló la parte regional, la parte indígena y por supuesto los entes que venían de la época de la conquista hasta nuestro medio. Pero el mito y la leyenda finalmente es aquella invención del ser humano en su cerebro. Uno tiene una cantidad de nebulaciones, de espíritus guerreros, de consecuencias que como que lo atacan a uno. Y eso hace parte de la mitología sabanera, de la mitología llanera, que quedó como esa herencia cultural y la hemos conservado como tal, como un alma gemela de los pueblos. Como la historia que viene desde hace un montón de años, esa historia que pasa de generación en generación en generación. ¿Y qué relación tienen estas historias con la vida cotidiana de los casanareños? Todos los días somos parte de un mito. ¿Por qué? Porque nos están metiendo miedo, eso hace el mito, eso hace la leyenda, eso hace el relato. A todo momento uno está viviendo un mito, transparente o no transparente, y eso hace de que estemos en una accionar permanente. Cuando usted le dice a un niño, deje de llorar porque viene el coco y se lo come, ahí le está metiendo miedo. Claro. Ese es un mito, es una leyenda. Si dos habladores que vienen hablando con la Biblia le dicen, si usted no se convierte, se lo va a llevar el diablo, va a pecar doble, y le va a decir una cantidad de cosas que finalmente le meten el miedo a uno y termina convencido. Entonces, nosotros estamos viendo permanentemente una variedad de mitos, tanto políticos, económicos, sociales, que si no llueve mañana, la yuca se va a caer, que si no muestra. Entonces, eso hace parte del mito y la leyenda y esa es la esencia general de los pueblos. La esencia, donde vive la memoria de los pueblos es como en esos pequeños detalles, ¿no? En esos detalles. Entonces vienen las creencias, que tal día corto el plátano, que el del día, tal día siembro la mata, que para que crezca bonita, que para que florezca. Eso hace parte de los mitos y las leyendas. ¿Y cómo sobreviven estos relatos a lo largo del tiempo? En nuestro medio llanero todavía se conserva en el hato, en el caney. Allá todavía el viejo antiguo se reunía con la pionada, con su familia, con los vecinos, y en las horas de la tarde, como no había más nada que hacer, se ponían a contar estos tipos de historias. Y esas historias las aprendíamos nosotros por intermedio de ellos, o sea, se utilizaba de voz a oído, porque el llanero antiguo no sabía escribir. Algunos después con el tiempo aprendieron a leer y a escribir, pero ya como por voluntad de ellos. Pero todo lo más fue una forma de escuchar, oír, y así iba ese proceso de generación en generación y de familia en familia. Don Armando, ¿qué podrían hacer las nuevas generaciones para preservar estos relatos, teniendo en cuenta que ahora es más difícil sentarse uno a escuchar a los mayores o sentarse uno a escuchar una historia? Cada vez es más fácil perderse en el celular, distraerse con cualquier serie o cualquier cosa, no sé, que le traiga uno el internet. ¿Cómo no perder todas estas cosas que ya vienen desde tan atrás? Bueno, yo pensaría que sí tenemos que poner todo el mundo como esa parte de positivismo, de querer conservar una tradición para nuestras generaciones, para nuestros
los futuros y que el pueblo no pierda su identidad, porque el día que el pueblo pierda su identidad, deja de ser esa persona que se siente orgullosa como llanero, como región, como historiador. Tendríamos que cambiarnos de otra identidad o pegarnos a otra identidad. Yo pienso que en este momento estamos a punto de decir, bueno, aquí todo vamos a poner entes culturales, gobierno, municipio, colegios, universidades y por supuesto el hombre llanero, que es el sabio de sabanero natural, que siga con esa tradición, pero triste y lamentablemente ese viejo que era una biblioteca humana, no virtual, pero sí viva, se está muriendo y no se han aprovechado esas oportunidades. Eso es muy cierto. Ahí me surge entonces la pregunta, ¿cómo han venido cambiando estas historias con el paso del tiempo? ¿Cómo cambian ahorita en la modernidad? Porque si estamos dejando perder como todo este conocimiento, ¿en qué vamos a terminar? ¿Cómo van a cambiar esas historias? Mira, no han cambiado, se están agotando los actores principales y sobre todo ese fenómeno se mira en los pueblos y en las grandes ciudades donde nos están atacando la parte celular, porque el chino no le dedica, se volvió un esclavo del celular. En ese tiempo había el espacio familiar, habíamos narradores y contadores de cuentos, por eso en el Llanos Orientales hay una parte cultural que se llama los contadores de cacho o contadores de camino o relatadores. Eso era lo que ellos hacían en las tardes, los sábados, los domingos, cuando entraban a descansar y uno ya como no había televisión, no había nada, pues entonces dedicaban un espacio por 9, 10 de la noche a echar toda esa cantidad de cuentos, todos esos relatos muy ricas de por sí, porque uno se mezclaba con gente que venía de Venezuela, de Arauca, en las ganaderías. Oiga muchachos, ¿qué pasó por allá? Cuénteme algo. No, que sucede que en tal parte salió la sayona, que en tal parte salió tal, que este y que el otro, que se tragó, que le pagaron un susto. Entonces todo eso iba como un camino viajero desde Venezuela hasta Villavicencio. Y todas esas esencias iban quedando en los en los datos y uno iba aprendiendo. Claro. ¿Sí? Y esas iban echando raíces y todo mundo finalmente crecían tanto esas leyendas que uno decía, bueno, me voy para el Paso Viejo a Arauca. Yo no, oiga, pero pues ya no pasemos porque dicen que hay un caimán muy grande y que ese caimán se ha tragado como 30 llaneros y así. Entonces comenzaba esa. ¿Y qué tenemos que hacer? No, pues pasemos por el lado de abajo que hay un caimán que es mejor la que no se come sino uno. Por lo menos le da 29 vivos. Sí, y así, ¿entiendes? Una riqueza oral inmensa y cultural además. Uh-huh. Bueno, ¿cuál podría ser el mito o la leyenda más representativa de Casanare? ¿Existe alguno o son tantos que...? Hay muchas. Para mí personalmente hay 3. Sí. Que es la leyenda del silbador. En Venezuela le dicen el silbón. La del abolejuego, que es una leyenda muy bonita, muy regional del llano adentro. Y como relatoría, y que tiene que ver con mito y leyenda, la de los datos empautados en los llanos colombos venezolanos, que tiene mucho que ver con la riqueza de los grandes datos en los siglos XVIII y XIX. De hecho, este libro habla de eso porque yo también soy escritor. Y es un tema bastante interesante que se está perdiendo y vale la pena recuperarlo, y por esa razón escribí un libro por ese tipo de leyendas. Ahorita voy a montar una página virtual para dar a conocer mis obras. Estoy en eso. De momento, pues, por ahí lo vendo personalmente o cuando me escriben por la página y así, pero la idea es como aprovechar también la tecnología. Claro que sí. Tiene sus partes malas, pero también tiene sus partes buenas. Hay que saberla aprovechar. Sí. Claro que sí, entonces súper invitados todos a consultar El Hato del Diablo, porque de verdad que hay demasiada información muy interesante que nos va a acercar muchísimo más a esta tradición llanera. Muchísimas gracias, don Armando, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. A ustedes y a todas las personas que tienen que ver con el tema cultural. Bueno, muchas gracias. Quiero dejarlos además con esta reflexión, y es que los mitos y las leyendas son un espejo de la rica herencia cultural del Casanare. Esta es una conexión de las personas con su tierra y con sus valores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Casanare, Sabores Ancestrales y Agroindustria. Nos escuchamos pronto. Cuando me voy a acostar, vuelvo y levanto la copa y le pido al Dios divino una protección por siempre. Casanare, Saberes Ancestrales y Agroindustria. Un viaje sonoro por la tradición y la transformación del llano.